No importa que el hombre haya pecado mucho, ya que puede arrepentirse y enmendar su vida. Y si siente que la gracia de Dios le arrastra a la vida contemplativa, habiendo seguido fielmente la dirección de su padre y consejero espiritual, que nadie se atreva a llamarle presuntuoso por querer alcanzar a Dios en la oscuridad de esa nube del no saber con el humilde deseo de su amor. ¿No dijo nuestro Señor a María, que representa a todos los pecadores arrepentidos llamados a la contemplación: «Tus pecados te son perdonados»? ¿Piensas que dijo esto solo porque ella se acordaba siempre de sus pecados pasados? ¿O por la humildad que sentía a la vista de su miseria? ¿O porque su dolor era grande? No, fue porque amó mucho. Graba bien esto, pues en ello puedes ver lo poderoso que es, con la ayuda de Dios, ese secreto amor contemplativo. Es más poderoso, te lo aseguro, que cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo María estaba llena de remordimiento. Lloró mucho sus pecados pasados y estaba profundamente humillada ante el pensamiento de su vileza. En el mismo sentido, nosotros, que hemos sido tan miserables y habituales pecadores durante toda nuestra vida, deberíamos lamentar nuestro pasado y ser totalmente humildes al recordar nuestro infeliz estado. ¿Pero cómo? Sin duda, el camino de María es el mejor. Ciertamente, nunca cesó de sentir un constante dolor por sus pecados, y durante toda su vida los llevó como una gran carga secreta en su corazón. Sin embargo, la Escritura testifica que su más hondo dolor no fue tanto por sus malas obras como por su falta de amor. Sí, y por esto desfallecía con una ansia y tristeza transidas de dolor que le llevaban casi al trance de la muerte, pues aunque su amor era muy grande, a ella le parecía muy pequeño. No has de sorprenderte por esto. Es el estilo de todos los verdaderos amantes. Cuanto más aman, más desean amar. En su corazón conocía con absoluta certeza que era el más miserable de todos los pecadores. Se daba cuenta de que sus malas obras le habían separado del Dios a quien tanto amaba, y por eso mismo desfallecía ahora, enferma como estaba por su falta de amor. ¿Y qué hizo? ¿Piensas que entonces bajó desde las alturas de su gran deseo a lo hondo de su mala vida, buceando en ese fétido cieno y en el lodazal de sus pecados, examinándolos uno a uno en sus mínimos detalles, a fin de medir su dolor y sus lágrimas más eficazmente? No, ciertamente. ¿Por qué? Porque Dios mismo, en las profundidades de su espíritu, le enseñó con su gracia la inutilidad de esta actitud. Con las solas lágrimas podría haberse despertado más pronto a nuevos pecados que a un perdón seguro de su pasado. En el Evangelio de San Lucas leemos que nuestro Señor entró a casa de Marta, y mientras ella se puso inmediatamente a prepararle la comida, su hermana María no hizo otra cosa que estar sentada a sus pies. Estaba tan embelesada escuchándole que no prestaba atención a lo que hacía Marta. Ciertamente las tareas de Marta eran santas e importantes. Son, en efecto, las obras del primer grado de la vida activa. Pero María no les daba importancia, ni se daba cuenta tampoco del aspecto humano de nuestro Señor, de la belleza de su cuerpo mortal, o de la dulzura de su voz y conversación humanas, si bien esta podría haber sido una obra más santa y mejor. Representa el segundo grado de la vida activa y el primero de la vida contemplativa. Pero se olvidó de todo esto y estaba totalmente absorta en la altísima sabiduría de Dios, oculta en la oscuridad de su humanidad. María se volvió a Jesús con todo el amor de su corazón, inmóvil ante lo que veía u oía hablar y hacer en torno a ella. Se sentó en perfecta calma, con el amor gozoso y secreto de su corazón disparado, hacia esa nube del no saber entre ella y su Dios. Pues como he dicho antes, nunca hubo ni habrá criatura tan pura o tan profundamente inmersa en la amorosa contemplación de Dios, que no se acerque a Él en esta vida a través de esta suave y maravillosa nube del no saber. Y fue esta misma nube donde María dirigió el oculto anhelo de su amante corazón. ¿Por qué? Porque es la parte mejor y más santa de la vida contemplativa que es posible al hombre y no la hubiera cambiado por nada de esta tierra. Aun cuando Marta se quejara a Jesús, regañándole por no ordenarle que se levantase y la ayudase en la tarea, María permanecía allí muy quieta e imperturbable, sin mostrar el más mínimo resentimiento contra Marta por su regaño. Pero esto en realidad no ha de sorprendernos, pues estaba totalmente absorta en otra actividad
totalmente desconocida para María, y no tenía tiempo de comunicárselo a su hermana o de defenderse. ¿No ves, amigo mío, que todo este incidente relativo a Jesús y a las dos hermanas era una lección para las personas activas y contemplativas de la Iglesia de todos los tiempos? María representa la vida contemplativa, y todos los contemplativos deberían modelar sus vidas en la suya. Marta representa la vida activa, y todas las personas activas deberían tomarla como su guía. Así como Marta se quejó de María, de la misma manera, en todo tiempo las personas activas se han quejado de las contemplativas. Sucede con mucha frecuencia que la gracia de la contemplación surge en personas de todo estado y condición de vida, tanto religiosos como seglares, pero cuando después de bucear en su propia conciencia y buscar un consejo seguro, deciden consagrarse de lleno a la contemplación, su familia y sus amigos descargan sobre ellos una tormenta furiosa de crítica, tachándolos severamente de vagos. Estas personas desenterrarán toda clase de chismes horribles, verdaderos o falsos, en torno a aquellos que emprendieron esta forma de vida y acabaron en terribles males. Con toda seguridad no tienen nada bueno que contar. Es cierto que muchos que aparentemente habían dejado las vanidades mundanas siguieron después malos caminos. Existe siempre este peligro. Estas personas que deberían haber entrado al servicio de Dios como sus contemplativos, terminaron siendo esclavos del demonio y contemplativos del diablo, porque rehusaron escuchar el consejo de los auténticos guías espirituales. Se convirtieron en hipócritas o herejes, y cayeron en delirios y otras perversidades que les llevaron a difamar la Santa Iglesia. Dudo si proseguir en torno a esto ahora, por miedo a oscurecer nuestro tema. Pero después, Dios mediante, si veo que es necesario, te diré algunas de las causas y circunstancias de su caída. Dejemos por el momento el tema y sigamos con nuestro argumento. Quizá pienses que he insultado a Marta, uno de los amigos especiales de Dios, comparándola con las personas mundanas que critican a los contemplativos, o por haberlos comparado con ella. En realidad, no quería ofender a ninguno de ellos. No permita Dios que yo diga algo en este libro que condene a alguno de los amigos de Dios en cualquier grado de santidad en que se encuentre, ni a uno solo de sus santos, pues creo en verdad que debemos excusar a Marta por quejarse, teniendo en cuenta el tiempo y las circunstancias del incidente. No se daba cuenta entonces de lo que María estaba haciendo. Tampoco ha de sorprender, pues dudo que hubiera oído hablar alguna vez de la posibilidad de tal perfección. Además, fue cortés y breve en su queja, y por eso creo que debe quedar completamente excusada. Pienso igualmente que los críticos con mentalidad mundana que encuentran faltas a los contemplativos han de ser también perdonados en atención a su ignorancia, aun cuando a veces son también desconsiderados. Así como Marta era ignorante de lo que decía cuando protestaba ante el Señor, de la misma manera estas personas entienden poco o nada sobre la vida contemplativa. Les exaspera el ardor de los jóvenes que buscan a Dios. No pueden comprender cómo estos jóvenes pueden abandonar su carrera y oportunidades, y aprestarse con sencillez y sinceridad de corazón a ser amigos de Dios. Estoy seguro de que si algo de esto tuviera sentido para ellos, no se comportarían como lo hacen. Y por lo mismo, creo que debemos excusarlos. Solo han experimentado una forma de vida, la suya propia, y no pueden imaginar otra. Por otra parte, cuando recuerdo los caminos en que he fracasado por ignorancia, pienso que debo ejercer una amable tolerancia hacia los demás. De lo contrario, no los trataría como yo. Quiero que me traten. Pienso que los que se esfuerzan por ser contemplativos no solo deberían perdonar a todos los que se quejan de ellos, sino que han de estar tan ocupados en su propio trabajo, que ni siquiera se den cuenta de lo que se dice o se hace a su alrededor. Es lo que hizo María Magdalena, y por eso es nuestro modelo. Si seguimos su ejemplo, Jesús hará ciertamente por nosotros lo que hizo por ella. ¿Y qué fue lo que hizo? Recordarás que Marta urgía a Jesús a que reprendiese a María, a que le dijera que se levantara y la ayudara en la faena. Pero nuestro Señor Jesucristo, que discernía los pensamientos secretos de todos los corazones, comprendió perfectamente que María estaba inmersa en una contemplación amorosa de su divinidad, y por eso se puso de su parte. Con una cortés delicadeza propia de su bondad, contestó por ella,
ya que su amor por él no le permitía dejarle el tiempo suficiente para contestarle por sí misma, y que le dijo: Marta había apelado a él como a juez, pero él le contestó más que como juez. Habló como defensor legal de María, puesto que ésta le amaba tanto. Marta, Marta, le dijo. La llamó 2 veces por su nombre para cerciorarse de que le escuchaba, y se detuvo lo suficiente para que prestara atención a lo que le iba a decir. Te ocupas y te turbas por muchas cosas. Esto indica que las personas activas están siempre ocupadas e interesadas por un sinfín de asuntos relativos, primeramente a sí mismas y después a sus hermanos cristianos, según lo exige el amor. Quería que Marta se diera cuenta de que su obra era importante y valiosa para su desarrollo espiritual. Añadió, sin embargo, para que no concluyera que era la mejor obra posible: una sola cosa es necesaria. ¿Y qué crees que es esta sola cosa? Se refería, sin duda, a la obra del amor y de la alabanza de Dios. Por sí mismo, no hay obra mayor. Quería, finalmente, que Marta comprendiera que no es posible dedicarse enteramente a esta obra y a la acción al mismo tiempo. Las preocupaciones de cada día y la vida contemplativa no pueden combinarse adecuadamente, aunque puedan unirse de una forma incompleta. Para aclarar esto, añadió: María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada, pues la obra del perfecto amor que comienza aquí en la tierra es la misma que el amor que es vida eterna. Son una sola cosa. María ha elegido la mejor parte. ¿Qué significa esto? Siempre que hablamos de lo mejor, suponemos algo bueno y algo mejor. Lo mejor es el grado superlativo. ¿Cuáles son, pues, las opciones de las que María eligió la mejor? No hay 3 formas de vida, puesto que la Santa Iglesia solo habla de 2, la activa y la contemplativa. No, el significado más profundo del relato evangélico de San Lucas que acabamos de considerar es que Marta representa la vida activa y María la contemplativa, siendo la primera absolutamente necesaria para la salvación. Por eso, cuando se impone una opción entre 2, una de ellas no puede llamarse la mejor. Con todo, aunque la vida activa y contemplativa son 2 formas de vida dentro de la Santa Iglesia, sin embargo, dentro de ellas, tomadas en conjunto, hay 3 partes, 3 grados ascendentes. Ya hemos hablado de ellos, pero los resumiré aquí brevemente. El primer grado o escalón es la buena y recta vida cristiana, en la que el amor es predominantemente activo en las obras corporales de misericordia. En el segundo, una persona comienza a meditar en las verdades espirituales relativas a sus propios pecados, a la pasión de Cristo y a los goces de la eternidad. La primera forma de vida es buena, pero la segunda es mejor, pues aquí comienzan a converger la vida activa y la contemplativa. Se mezclan en una especie de parentesco, llegando a ser hermanas, como Marta y María. Tanto es así que una persona activa no puede progresar en la contemplación, excepto en intervenciones ocasionales de una gracia especial, y un contemplativo puede volver a medio camino, pero no más lejos para emprender alguna actividad. No lo debería hacer, sin embargo, a no ser en raras ocasiones, y por exigencia de una gran necesidad. En el tercer grado o escalón, una persona entra en la oscura nube del no saber, donde en secreto y sola centra todo su amor en Dios. El primer grado es bueno, el segundo mejor, pero el tercero es el mejor. Esta es la mejor parte correspondiente a María. Ahora resulta claro por qué nuestro Señor no dijo a Marta: María ha elegido la vida mejor. Solo hay 2 modos de vida, y como dije, cuando una elección es solo entre 2, una no puede llamarse la mejor. Pero nuestro Señor dice: María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Las partes primera y segunda son buenas y santas, pero desaparecerán con el paso de esta vida mortal, pues en la eternidad no habrá necesidad de obras de misericordia como la hay ahora. La gente no tendrá hambre ni sed, ni morirá de frío o de enfermedad, sin hogar o cautiva. Nadie necesitará una sepultura cristiana, pues no morirá nadie. En el cielo ya no habrá que lamentarse por nuestros pecados o por la pasión de Cristo. Por eso, si la gracia te llama a elegir la tercera parte, elígela con María. Más bien, déjame que te muestre el camino. Si Dios te llama a la tercera parte, trata de alcanzarla. Trabaja por conseguirla con todo tu corazón. Nunca se te quitará.
pues no tendrá fin. Aunque comienza en la tierra, es eterna. Replicaré con las palabras del Señor a las personas activas que se quejan de nosotros. Que hable Él por nosotros como lo hizo por María cuando dijo: Marta, Marta, dice: oíd todos los que vivís la vida activa. Sed diligentes en las obras de la primera y segunda parte, trabajando ora en una, ora en otra, y si os sentís inclinados, acometed intrépidamente las dos. Pero no os metáis con mis amigos contemplativos, pues no entendéis lo que les aflige. No les recriminéis el ocio de la tercera y mejor parte, que es la de María. Dulce fue el amor entre María y Jesús. ¿Cómo le amaba? Y cuánto más la amaba él. No tomes el relato evangélico a la ligera como si fuera un cuento superficial. Describe su mutua relación con toda verdad. Al leerlo, ¿quién no ve que ella le amaba intensamente, sin reservarse nada de su amor y rechazando a cambio toda comodidad que no fuera la de su amor? Es la misma María que le buscó llorando ante la tumba aquella primera mañana de Pascua. Los ángeles le hablaron entonces suavemente. No llores, María, le dijeron, pues el Señor, a quien buscas, ha resucitado. Como dijo, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis con sus discípulos, como os prometió. Pero los mismos ángeles fueron incapaces de tranquilizarla o de detener sus lágrimas. Difícilmente podían los ángeles confortar a quien había salido al encuentro del Rey de los Ángeles. ¿Debo continuar? Sin duda, cualquiera que estudie la Escritura encontrará muchos ejemplos del amor total de María hacia Cristo, registrados allí para nuestro provecho. Ellos confirmarán lo que vengo diciendo. De hecho, podría pensarse que fueron escritos especialmente para los contemplativos, y así lo fueron para todo aquel que tenga el suficiente discernimiento para ver. Cualquiera que reconozca en el amor hermoso y personal de nuestro Señor hacia María Magdalena el amor maravilloso e incomparable que tiene por todos los pecadores arrepentidos y dedicados sinceramente a la contemplación. Habrá de reconocer por qué no pudo tolerar que ninguno, ni siquiera su hermana, hablara contra ella sin salir él mismo en su defensa. Sí, y todavía hizo más, pues en otra ocasión increpó a su huésped Simón el leproso, en su misma casa, por el simple hecho de haber pensado mal de ella. Grande en verdad fue su amor, ciertamente no fue superado. Te aseguro que si con la gracia de Dios y un consejo fiable nos esforzamos con toda el alma en modelar nuestro amor y nuestra vida a imagen de los de María, Magdalena nuestro Señor nos defenderá como la defendió a ella. Todo el que piense o hable contra nosotros sentirá el reproche del Señor en lo secreto de su conciencia. Esto no quiere decir que no tendremos nada que aguantar. Tendremos que sufrir mucho, como María, pero digo que si no prestamos atención a ello y proseguimos pacíficamente nuestra obra contemplativa, a pesar de las críticas, como ella lo hizo, nuestro Señor reprenderá a los que nos hieren en lo profundo de sus corazones. Si son personas sinceras y abiertas, no dudarán en sentirse avergonzadas de sus pensamientos y palabras en pocos días. Y así, como Él vendrá en nuestra ayuda espiritual, de la misma manera incitará a otros a procurarnos comida y vestido, y satisfará las necesidades de la vida cuando vea que no dejamos la obra del amor para atender a tales cosas por nosotros mismos. Digo esto especialmente para refutar a los que erróneamente sostienen que nadie se puede dedicar a la vida contemplativa sin haber provisto antes a todas sus necesidades materiales. Dicen, Dios envía la vaca, pero no por el cuerno, pero interpretan falsamente a Dios y ellos lo saben, pues Dios nunca defrauda a los que verdaderamente abandonan los intereses mundanos para dedicarse a Él. ¿Puedes estar cierto de esto? Él proporcionará una de las dos cosas a sus amigos. Recibirán en abundancia todo lo que necesiten, o les dará aguante físico y un corazón paciente para soportar la necesidad. ¿Qué más da que haga lo uno o lo otro? Le es todo lo mismo al verdadero contemplativo. Todo el que pone en duda esto demuestra que el maligno ha robado la fe de su corazón, o que todavía no. Está tan totalmente entregado a Dios como debiera, a pesar de ingeniosas y estudiadas apariencias en contrario. Vuelvo a repetir una vez más a todo aquel que quiera ser un auténtico contemplativo como María. Deja que sea la maravillosa trascendencia y bondad de Dios, la que te enseñe la humildad,
mejor que el pensamiento de tus propios pecados, pues entonces tu humildad será perfecta. Atiende más a la soberanía absoluta de Dios que a tu propia miseria. Y recuerda que los que son perfectamente humildes no carecerán de nada de cuanto necesiten, sea en el orden espiritual o material. Dios les pertenece y Él es su todo. Quien posee a Dios, como atestigua este libro, no necesita otra cosa en esta vida. Hemos visto que la perfecta humildad es una parte integral del puro y ciego amor del contemplativo. Siendo todo el impulso hacia Dios, este simple amor golpea incesantemente sobre la oscura nube del no saber, dejando todo pensamiento discursivo bajo la nube del olvido. Y así como el amor contemplativo fomenta la perfecta humildad, de la misma manera crea la bondad práctica, especialmente la caridad, pues en la caridad verdadera uno ama a Dios por sí mismo, por encima de todo lo creado, y ama a su hermano, el hombre, porque esta es la ley de Dios. En la obra contemplativa, Dios es amado por encima de toda criatura pura, y simplemente por Él mismo. En realidad, el verdadero secreto de esta obra no es otra cosa que un puro impulso hacia Dios, por ser Él quien es. Lo llamo puro impulso porque es totalmente desinteresado. En esta obra, el perfecto artesano no busca el medro personal o verse exento del sufrimiento. Desea solo a Dios y a Él solo. Está tan fascinado por el Dios que ama y tan preocupado porque se haga su voluntad en la tierra que ni se da cuenta ni se preocupa de su propia comodidad o ansiedad. Y esto porque, a mi juicio, en esta obra Dios es realmente amado perfectamente, y por ser Él quien es, pues un verdadero contemplativo no debe compartir con ninguna otra criatura el amor que debe a Dios. En la contemplación, además, también se cumple totalmente el segundo mandamiento de la caridad. Los frutos de la contemplación son testigos de esto, aun cuando durante el tiempo real de la oración, el contemplativo avezado no dirija su mirada a ninguna persona en particular, sea hermano o extraño, amigo o enemigo. En realidad, ningún hombre le es extraño, porque considera a cada uno como hermano, y nadie es su enemigo. Todos son sus amigos, incluso aquellos que le hieren o le ofenden en la vida diaria, son tan queridos para él como sus mejores amigos, y todos los buenos deseos hacia sus mejores amigos se los desea a ellos. Ya he explicado que durante esta actividad un verdadero contemplativo no se detiene en el pensamiento de ninguna persona en particular, sea amigo, enemigo, extraño o familiar, pues todo aquel que desea ser perfecto en ella ha de olvidarse de todo excepto de Dios. No obstante, por medio de la contemplación va creciendo en amor y bondad prácticas, de manera que, cuando habla o reza con sus hermanos cristianos, en otros momentos, el calor de su amor les alcanza también a ellos, sean amigos, enemigos, extraños o familiares. Si existe alguna parcialidad, es más probable que exista hacia su enemigo que hacia su amigo. No es que nunca abandone totalmente la contemplación. Esto no podría hacerse sin un gran pecado, pero a veces la caridad le exigirá que descienda de las alturas de su obra para hacer algo en favor de sus semejantes. Pero en la actividad contemplativa misma no distingue entre amigo y enemigo, hermano o extraño. Con ello, sin embargo, no quiero dar a entender que haya que dejar de sentir un afecto espontáneo hacia unos pocos que le son especialmente íntimos. Lo sentirá naturalmente y con frecuencia. Esto es perfectamente natural y legítimo por muchas razones que solo el amor conoce. Recuerda que Cristo mismo tuvo especial amor por Juan, María y Pedro. Lo que quiero destacar es que durante la actividad contemplativa todos le son igualmente queridos, puesto que es Dios quien le mueve a amarlos. Ama a todos los hombres simple y llanamente por Dios, y los ama como Él se ama a sí mismo. Todos los hombres se perdieron por el pecado de Adán, pero todos aquellos que por su buena voluntad manifiestan un deseo de ser salvados, serán salvados por la muerte redentora de Cristo. Una persona profundamente comprometida en la contemplación participa en el sufrimiento redentor de Cristo, no exactamente como sufrió Cristo, sino de una manera similar a la de Cristo. Pues en la verdadera contemplación, la persona es una con Dios en un sentido espiritual, y hace todo lo que está en su mano para atraer a otros a la contemplación perfecta. Sabes que todo tu cuerpo comparte el dolor o el bienestar sentido
por cada una de sus partes porque es una unidad. En sentido espiritual, todos los cristianos son partes del único cuerpo de Cristo. En la cruz se sacrificó a sí mismo por su cuerpo, la Iglesia. Quien desee seguir a Cristo de una manera perfecta ha de estar dispuesto también a entregarse a la obra espiritual del amor para la salvación de todos sus hermanos y hermanas de la familia humana. Repito, no solo por sus amigos y su familia y aquellos que le son más queridos, sino que también ha de trabajar para la salvación de toda la humanidad con afecto universal, pues Cristo murió para salvar a todo el que se arrepiente de sus pecados y busca la misericordia de Dios. ¿Ves, por tanto, que el amor contemplativo es tan refinado e integral que incluye en sí mismo la perfecta humildad y la caridad? Por las mismas razones y en el mismo sentido, incluye también todas las demás virtudes. Así pues, entrégate a la tarea de la contemplación con sincera generosidad. Golpea sobre esta alta nube del no saber y desecha el pensamiento del descanso. Pues te digo con franqueza que todo aquel que desea ser contemplativo experimentará el dolor de la ardua tarea, a menos que Dios intervenga con una gracia especial. Sentirá agudamente el precio del constante esfuerzo hasta que se haya ido acostumbrando a esta obra durante largo tiempo. Pero dime, ¿por qué habría de ser tan difícil? Sin duda, el amor ferviente despertándose de continuo en la voluntad no es doloroso. No, pues es la acción de Dios, el fruto de su poder omnipotente. Dios, además, ansia siempre trabajar en el corazón de quien ha hecho todo lo posible para preparar el camino a su gracia. Entonces, ¿por qué es esta obra tan fatigosa? El trabajo, por supuesto, consiste en la incesante lucha para desterrar los innumerables pensamientos que distraen e importunan nuestra mente y tenerlos a raya bajo la nube del olvido, de que he hablado anteriormente. Este es el sufrimiento. Toda la lucha nace del lado del hombre, del esfuerzo que ha de hacer para prepararse a la acción de Dios, acción que consiste en suscitar el amor, y que sólo Él puede llevar a cabo. Pero tú persevera, haciendo tu parte, y yo te prometo que Dios no te fallará. En primer lugar, y sobre todo, quiero dejar claro quién ha de emprender la obra contemplativa, cuándo es apropiado hacerlo y cómo ha de proceder la persona en cuestión. Quiero darte también algunos criterios para el discernimiento en esta obra. Si me preguntas quién ha de emprender la contemplación, te contestaré: todos los que se han apartado sinceramente del mundo y han dado de lado las preocupaciones de la vida activa. Estas personas, aun cuando hayan sido durante algún tiempo pecadoras habituales, se deberían entregar a fomentar la gracia de la oración contemplativa. Si me preguntas cuándo ha de comenzar una persona la obra de contemplación, te contestaré: no hasta haber purificado su conciencia de todos los pecados particulares en el sacramento de la penitencia, como prescribe la Iglesia. Después de la confesión, seguirá existiendo la raíz y la tierra de la que brota el mal en su corazón, a pesar de todos sus esfuerzos, pero la obra del amor los curará cierta y totalmente. Por eso, esta persona deberá limpiar primero su conciencia en la confesión, pero una vez que ha hecho lo que la Iglesia prescribe, ha de comenzar sin miedo la obra contemplativa, pero con humildad, dándose cuenta de que ha tardado en llegar a ella, pues incluso los que no tienen conciencia de pecado grave deberían emplear toda su vida en esta obra, ya que mientras estamos en estos cuerpos mortales, experimentaremos la impenetrable oscuridad de la nube del no saber que está entre Dios y nosotros. Además, y a causa del pecado original, sufriremos siempre el peso de nuestros errantes pensamientos, que tratarán de apartar nuestra total atención de Dios. Este es precisamente el castigo del pecado original. Antes de pecar, el hombre era dueño y señor de todas las criaturas, pero sucumbió a la perversa sugestión de tales criaturas y desobedeció a Dios. Y ahora, al querer obedecer a Dios, siente la traba de las cosas creadas. Le acosan como plagas arrogantes a medida que trata de llegar a Dios. Quien desee recuperar la pureza del corazón perdida por el pecado y conseguir esa integridad personal que está por encima de todo sufrimiento, ha de luchar pacientemente en la actividad contemplativa y mantenerse en el tajo, haya sido pecador habitual o no. Pecadores e inocentes sufrirán en esta tarea, aunque obviamente los pecadores sentirán más el sufrimiento. Sucede, sin embargo, con frecuencia,
que muchos que han sido grandes y habituales pecadores llegan antes a la perfección de ella que aquellos que nunca han pecado gravemente. Dios es verdaderamente maravilloso al derramar su gracia en aquellos que elige. El mundo se queda abrumado, aturdido, ante un amor como este, y creo que el día del juicio final será realmente glorioso, pues la bondad de Dios brillará claramente en todos sus dones de gracia. Algunos de los que ahora son menospreciados y despreciables, y que quizás son pecadores inveterados, reinarán aquel día gloriosamente con sus santos. Y quizá algunos de los que nunca han pecado gravemente, y que ante los demás aparecen como personas piadosas, venerados como buenos por otras personas, se encontrarán en la miseria entre los condenados. Lo que quiero resaltar es que en esta vida ningún hombre puede juzgar a otro como bueno o malo por la simple evidencia de sus obras. Las obras en sí mismas son otra cuestión. Podemos juzgarlas como buenas o malas, pero no a la persona. Sí, naturalmente, el que tiene la autoridad y la responsabilidad del bien espiritual de los demás puede con todo derecho censurar las obras de los hombres. Un hombre puede recibir oficialmente este poder por medio de un decreto y la ordenación de la Iglesia, o es posible que el Espíritu Santo pueda inspirar a un individuo particular bien fundado en el amor el asumir este oficio. Pero que cada uno esté muy atento a no arrogarse a sí mismo el deber de censurar las faltas de los demás, porque está expuesto a un gran error. Otra cuestión es si en la contemplación un hombre realmente es inspirado a hablar. Por eso te advierto que lo pienses 2 veces antes de emitir un juicio sobre la vida de los demás hombres. En la intimidad de tu propia conciencia, júzgate a ti mismo como te ves delante de Dios o ante tu Padre espiritual, pero no te metas en la vida de los demás. Cuando creas que has hecho lo que has podido para enmendar tu vida de acuerdo con las leyes de la Iglesia, entrégate apasionadamente a la actividad contemplativa. Y si el recuerdo de tus pecados pasados o la tentación de cometer otros nuevos rondara tu mente, formando un obstáculo entre ti y tu Dios, aplástalos con tus pies y pasa con decisión por encima de ellos. Intenta sepultar el pensamiento de estas obras bajo la espesa nube del olvido, como si tú o cualquier otro nunca las hubiera realizado. En una palabra, tan pronto como surjan estos pensamientos, habrás de rechazarlos. Si llegares a sentirte duramente fatigado, probablemente comenzarás a investigar las técnicas, los métodos y las secretas sutilezas de las ciencias ocultas para que te ayuden a controlarlos. Pero, créeme, las técnicas para controlar tus pensamientos se aprenden mejor de Dios a través de la experiencia que de cualquier hombre en esta vida. Te hablaré también un poco sobre 2 técnicas para dominar las distracciones. Pruébalas y mejóralas si puedes. Cuando te sientas molestado por pensamientos impertinentes, trata de no enterarte de su presencia ni de cómo se han colado entre ti y tu Dios. Mira más allá de ellos, por encima de sus hombros, como si dijéramos, como si estuvieras contemplando algo distinto, como así es en verdad, pues más allá de ellos está oculto Dios en la oscura nube del no saber. Haz esto y estate seguro de que pronto te sentirás aliviado de la angustia que te producen. Te puedo garantizar la ortodoxia de esta técnica, porque en realidad significa un anhelo hacia Dios, una ansia de verlo y gustarlo en cuanto es posible en esta vida, y un deseo como este ya es amor que siempre trae paz. Existe otra estrategia que deberías intentar también. Cuando te sientas totalmente exhausto de luchar contra tus pensamientos, dite a ti mismo: es inútil luchar más con ellos, y después ríndete a sus pies como un cobarde o cautivo. Pues al hacer esto, te encomiendas a Dios en medio de tus enemigos y admites la radical impotencia de tu naturaleza. Te aconsejo que recuerdes esta estratagema particular, pues al emplearla te haces completamente dócil en las manos de Dios. Y ciertamente, cuando esta actitud es auténtica, equivale a un autoconocimiento, ya que te ves a ti mismo como realmente eres, una miserable y corrompida criatura, menos que nada sin Dios. Es, en realidad, una humildad experiencial. Cuando Dios te ve apoyado solo en esta verdad, no puede menos que apresurarse a ayudarte desquitándose en tus enemigos.
Luego, como padre que corre a rescatar a su hijo pequeño de las mandíbulas del jabalí o de los osos salvajes, te cogerá y te estrechará en sus brazos, enjugando tiernamente tus lágrimas. Espirituales. No entraré ahora directamente en otras técnicas. Si dominas estas, creo que estarás más capacitado para enseñarme a mí que yo a ti. Pues, a pesar de que todo lo que te he dicho es cierto, estoy muy lejos de ser un experto en ellas. Por eso, espero sinceramente que me puedas ayudar progresando tú mismo en ellas. Te animo a que te mantengas durante algún tiempo en esta tarea. Y si no puedes dominar inmediatamente estas técnicas, aguanta pacientemente el sufrimiento de las distracciones. Pero tu sufrimiento pasará, y Dios comenzará a enseñarte sus propios métodos por medio de su gracia y a través de la experiencia. Entonces, sabré que has sido purificado del pecado y de sus efectos, de los efectos de tus propios pecados personales, es decir, no de los del pecado original, pues las secuelas del pecado original te asediarán hasta la tumba, a pesar de tus esfuerzos. No te molestarán tanto, sin embargo, como los efectos de tus pecados personales. Has de comprender, no obstante, que en esta vida no podrás vivir sin gran angustia. Por lo que respecta al pecado original, cada día te traerá alguna nueva tentación al mal que habrás de derribar y cercenar con la vehemente espada de doble filo del discernimiento. La experiencia te enseñará que en esta vida no hay absoluta seguridad ni paz duradera. Pero no cedas nunca ni te pongas demasiado nervioso por la posible caída, pues si tienes la gracia de dominar los efectos de tus pecados personales, con la ayuda de los recursos que he descrito, o si puedes con otras formas mejores, confía en que los efectos del pecado original y demás tentaciones que puedan derivarse de ellos apenas habrán de impedir tu crecimiento,